celestial fue derramada por mi bien. Estimados hermanos, el tema de hoy domingo es la muerte vicaria de Cristo. Hemos hablado del pecado y de la elección para salvación. Son dos de las doctrinas de la gracia. Hoy hablaremos de otra de ellas, de la muerte vicaria de Cristo en la cruz. Estas tres y dos más que veremos en los próximos días son las enseñanzas fundamentales sobre el Evangelio de Salvación. De él, dijo Pablo en primera a los Corintios 1:17, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hablemos pues de la motivación de la muerte vicaria de Cristo en primer lugar. ¿Qué motivación tuvo Dios para hacer padecer a Jesús una horrenda muerte en la cruz? En Filipenses 2:8 es el apóstol Pablo quien nos habla de la muerte de cruz como algo horroroso. Estando en la condición de hombre, dice de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de Cristo en la cruz fue parte del plan eterno de salvación de Dios. Dice el apóstol Pedro en su primera epístola 1:18 al 20, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, destinado desde antes de la fundación del mundo. Como vemos, este propósito de redención, antes de la fundación del mundo, fue entre el Padre y el Hijo. Sigue diciendo Juan 17, 5 al 6 y 9, yo, dijo Jesús, he acabado la obra que me diste que hiciese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. La muerte vicaria fue necesaria para dar a conocer el misterio de la voluntad de Dios, a quienes Él bendijo eternamente. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1:3 y 8 al 9, bendito sea Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. La voluntad de Dios es un misterio, porque nos habla de dos cosas aparentemente opuestas, de la ira y del juicio, por un lado, y del amor y de la gracia, por otro. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Aquí está la ira y el juicio de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está el amor y la gracia. La voluntad del Padre da a conocer que el Dios justo está airado contra el pecado humano y debe castigarlo. Dice Romanos 1:17 al 18 que en el Evangelio la justicia de Dios se revela, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Por tanto, el Evangelio nos habla de juicio, de ira, de castigo. Pero al mismo tiempo, el Evangelio nos muestra la voluntad de Dios en dar a conocer su amor y su gracia, que provee redención a través de la muerte
de su Hijo. Dice Efesios 2, 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por tanto, el Evangelio nos habla del pecado humano y por tanto del juicio de Dios sobre él, y también nos habla del amor y de la gracia de Dios que provee un sustituto, Jesucristo, que ocupa nuestro lugar en la cruz por nosotros. Por eso, hablemos del alcance de la muerte vicaria de Cristo. Y nos hacemos una pregunta: ¿por quiénes murió Cristo? Jesucristo, según la Biblia, murió por todos aquellos a quienes Dios quiso salvar. Jesús vino a salvar a su pueblo, dice la palabra de Dios. Concretamente, Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo vino a salvar a su pueblo y lo consiguió. Y también Jesucristo vino a salvar y reunir a sus ovejas perdidas y también lo consiguió. Él dijo en Mateo 18:11: el Hijo ha venido para salvar lo que se había perdido. Y en Juan 10:28 dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Jesús murió, por tanto, en favor de los perdidos, de sus ovejas, de los creyentes, para mostrarles su amor. Y lo consiguió. Nos dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a los creyentes de la iglesia en Roma. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A los creyentes de Roma, Pablo les dice que Cristo murió por nosotros. Y como la palabra de Dios es para todas las personas, para todos los hombres, lo que allí dice Pablo a los romanos, nos lo dice a todos nosotros, también a los creyentes hoy en día. Cuando leemos este texto, como cuando leemos otro texto de la Biblia, podemos ponernos en el lugar de los creyentes. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por los creyentes, por los que creen en Él. Lógicamente, cuando Cristo murió por los creyentes, estos todavía no lo eran, pero Cristo murió para que lo fueran. Jesucristo vino a manifestar el nombre del Padre a los que Él le dio antes de la fundación del mundo. El Padre, en ese pacto eterno de salvación, en ese propósito eterno de redención, el Padre dio a sus escogidos al Hijo para que un día viniera al mundo, tomase forma humana y los redimiera. Y Jesús lo hizo, lo consiguió. Y lo está consiguiendo cada día, hasta el final de los tiempos. Jesús dijo en Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Por tanto, las personas por las que Cristo habían de morir fueron salvas. Y lo fueron a pesar de la condición natural en la que se encontraban. Dice la Biblia que esas personas eran pecadoras y enemigas de Dios. Dice Romanos 5, 6, 8 y 10, que Cristo a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Este texto es muy interesante porque combina la referencia a los creyentes como nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros. Cristo murió por nosotros, nos dice el texto que acabamos de leer. Y al mismo tiempo que habla de los creyentes, dice, Cristo a su tiempo murió por los impíos. Nosotros éramos impíos cuando Cristo murió por nosotros, para que dejásemos de serlo, para que fuésemos hechos hijos suyos. Éramos enemigos. Cristo murió cuando éramos enemigos de Dios, por nuestros pecados, por nuestra desobediencia a la ley de Dios. Y Jesús murió por nosotros, a pesar de ser enemigos, para que dejásemos de serlo. Por tanto, las personas por las que Cristo había de morir eran los pecadores, los impíos, los enemigos. Éramos nosotros, los que ahora somos creyentes, los que ahora somos hijos de Dios, los que ahora somos ovejas, los que ahora somos pueblo de Dios. Y estas personas, los creyentes, los enemigos, las ovejas, los pecadores, estas dos cosas tan distintas, pero que somos los mismos. Cristo murió por nosotros. Las personas por las que Cristo había de morir, éramos, antes de ser lo que somos, éramos del mundo. Es decir, éramos de todas las personas, sin distinción de lugar, de nacimiento, de raza o de lengua, que forman parte de la humanidad. Éramos parte de esa humanidad, de ese mundo ajeno de la vida de Dios. Pero Jesús murió por nosotros, para que dejásemos de ser del mundo, para que fuésemos de Dios. Dice Apocalipsis 7, 9 al 10, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Las personas por las que Cristo había de morir eran del mundo, de todas las personas, sin distinción cultural, social o de género, sin ningún tipo de distinción. Por eso, el apóstol Pablo dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. No se refiere a todos y cada uno, sino a todos sin distinción, como Pablo aclara en Gálatas 3, 26 y 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y dice ahora, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos. Independientemente del lugar de nuestro nacimiento, independientemente de nuestra raza, de nuestra lengua, independientemente de nuestra cultura, griega o judía, independientemente de nuestra condición social, esclavos o libres, independientemente de nuestro género, hombres o mujeres, todos, todos sin distinción, hemos sido redimidos en Cristo por su muerte vicaria. Hablemos a continuación, por tanto, del propósito de la muerte vicaria de Cristo. Es decir, ¿para qué fue necesario que muriera Cristo? ¿Para qué? Jesucristo murió en nuestro lugar. Esto es lo que significa muerte vicaria, en nuestro
lugar. Jesucristo murió en lugar de los pecadores descarriados que merecíamos el castigo de Dios. Éramos nosotros los que merecíamos el castigo, la muerte de parte de Dios. Dice Isaías 53, 4 al 5, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y sigue diciendo en los versículos siguientes, Isaías 53, 6 al 7 y 10, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero, y no abrió su boca. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, en expiación por el pecado. La muerte de Jesús fue vicaria, fue en nuestro lugar. Nosotros éramos los reos, los culpables, los injustos, los merecedores de la ira divina, del castigo divino. Como dicen los apóstoles Pablo y Pedro. Dice 1 Corintios 15:3, Cristo murió por nuestros pecados. Y dice 1 de Pedro 1:18 al 19, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús murió en nuestro lugar, por nosotros. Y lo hizo para destruir a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así lo dice Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, Jesús murió en nuestro lugar para que la muerte y el diablo fuesen destruidos. Murió en nuestro lugar Jesús para salvarnos del justo castigo de Dios que merecíamos. Dice Romanos 5, 8 al 9, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Jesucristo murió para darnos el perdón de pecados y con ello reconciliarnos con Dios. Dice Colosenses 1:14 que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y dice Romanos 5:10, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por tanto, Jesús murió para perdonarnos, para reconciliarnos con Dios y mediante el perdón y la reconciliación justificarnos, es decir, declararnos justos ante los ojos de Dios, imputándonos la justicia de Cristo a los culpables, a los pecadores. Dios nos declaró justos. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de todo esto, Dios buscaba santificarnos, es decir, apartarnos
para ser de Él, apartarnos del mundo, tomarnos del mundo para ser de Él. Dice Colosenses 1:20 al 22, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, ahora os ha reconciliado por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha delante de Él. Jesucristo murió por nosotros, para resucitar después y darnos vida. Dice Romanos 6:11, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice segunda a Timoteo 1:10, que nuestro Salvador, Jesucristo, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. La muerte y resurrección de Cristo no solamente nos da paz con Dios, no solamente nos trae perdón, reconciliación, justificación, santificación, sino que también nos trae vida. La resurrección de Cristo nos trae vida. Y en esa vida nueva, los creyentes debemos reconocer a Jesús como nuestro Señor. Antes, en la vida vieja, nuestro Señor era el yo pecaminoso carnal. Hacíamos la voluntad de nuestra mente, hacíamos la voluntad de la carne, pero ahora en Cristo tenemos vida. Dice Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó, para ser Señor de los que viven. Tenemos vida en Cristo. Y ahora, desde esa vida, reconocemos que Cristo no solamente es Salvador, nuestro Salvador, sino también es nuestro Señor. ¿Qué debemos hacer ante la muerte vicaria de Cristo? ¿Qué tenemos que hacer los creyentes ante esta enseñanza de la Biblia sobre la obra redentora de nuestro Señor Jesús? En primer lugar, debemos creer en ella. Esto no es una cuestión teológica para oírla alguna vez y después olvidarnos de ella. Este es el fundamento. Esta es la base de la vida cristiana. Dice Romanos 10:8 al 9, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer que Jesús murió en la cruz por ti, por mí, por su pueblo, por sus ovejas, por los suyos. Creer esto es lo que nos da salvación. Nada ni nadie será salvo, sino en Jesús. Solo Cristo Jesús salva. No olvidéis jamás esto. Solo Cristo Jesús salva. Quien diga lo contrario, miente. En el nombre de Dios, con la autoridad que da su palabra, os digo que quien diga lo contrario, miente. Solo Cristo salva. Porque solo Cristo murió en la cruz para redimirnos. Solo Él murió por nuestros pecados. Solo Él murió por los impíos. Por eso, solo en Él debemos creer para salvación. Solo en Él. La Biblia dice
El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo, el que cree en Jesús, tiene vida eterna. Por tanto, debemos creer en Jesús. Creer en la muerte vicaria de Jesucristo en la cruz por nosotros. Pero además de creer en la muerte de Cristo, debemos vivir en la muerte de Cristo. Dice el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 2 y versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué texto más hermoso? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta es la vida de un hijo de Dios. Cuando Jesús hablaba de estas cosas, lo dijo de otra manera igualmente preciosa. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tomar la cruz y seguir a Cristo. Creer en Cristo, creer en su muerte vicaria, es una cuestión de toda la vida, no de un momento fugaz, no de un instante, lleno de toda la vida. Porque esto es lo que dice aquí Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando creemos en la muerte de Cristo por nosotros, cada día de nuestra vida, Él vive en nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Creer en la muerte de Jesús todos los días a nuestro favor para perdonarnos, para reconciliarnos con Dios, para justificarnos, para darnos paz con Dios, para santificarnos. Creer en esta muerte, esta obra tan maravillosa de Cristo, es lo que nos hace vivir cada día de nuestra vida siguiéndole, siguiendo a Jesús como nuestro Maestro. Dice aquí Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Solo Cristo, no olvidéis, solo Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Nadie más. Nadie más es Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo, dice el apóstol Pedro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Por tanto, la vida del creyente en Cristo gira en torno a Jesús, a su ejemplo, a sus enseñanzas. La vida de un creyente es un camino de discipulado y de servicio a Jesús. Un camino que dura toda la vida. Que Dios tenga a bien darnos en esta tierra. Una vida que debemos compartir también con otros. El mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación de Dios en Cristo, debemos compartirlo con nuestra vida, con nuestro ejemplo, pero también con nuestra boca, con otros. Dice Pablo en 1 Corintios 1:23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Predicamos a Cristo crucificado. La salvación en Cristo es una buena noticia que debe ser compartida. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos? ¿Cuántos compañeros, cuántos vecinos, cuántos familiares, cuántos seres queridos a nuestro alrededor deben ser
oidores de aquello que tenemos como gran tesoro en nuestra vida. La salvación de Dios en Cristo. La salvación de Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz. Si queremos a esas personas que nos rodean, que forman nuestro entorno social, familiar, si queremos a esas personas, nos da igual que conozcan a Cristo o no le conozcan. Nos da igual lo que le suceda a esas personas. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero la palabra de Dios, sí, según los planes eternos de Dios, obviamente. Pero, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Dice la Biblia. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, la muerte vicaria de Cristo debe ser creída, debe ser vivida y debe ser compartida. En definitiva, hermanos, hemos hablado de la muerte vicaria de Cristo. Nos hemos preguntado cuál fue la motivación de Dios permitiendo la muerte vicaria de su Hijo Jesucristo. Y dijimos que la muerte de Cristo fue parte del plan eterno y soberano de Dios para salvación. La muerte vicaria fue parte de un propósito eterno para dar a conocer el misterio de su voluntad a quienes Dios bendijo eternamente. Nos preguntamos sobre el alcance de la muerte vicaria y dijimos que Jesucristo murió por todos los que Dios quiso salvar, sus ovejas o los que habían de ser creyentes en Él. Las personas del mundo por las que Cristo había de morir eran pecadoras y enemigas de Dios, sin distinción. Y nos preguntamos el propósito de la muerte vicaria. Y dijimos que Jesucristo murió en nuestro lugar, los pecadores descarriados, que merecíamos el castigo de la muerte. Jesús murió para destruir la muerte y al diablo. Jesús murió para salvarnos del castigo y para darnos el perdón y la reconciliación con Dios. Jesucristo murió para darnos vida, después mediante su resurrección. Y nos preguntamos qué debemos hacer ante la muerte vicaria de Cristo. Y dijimos que debemos creer en ella, que nada ni nadie más que Cristo Jesús salva. Solo Él murió en la cruz para redimirnos. Dijimos que debemos vivirla. La vida del creyente en Cristo gira en torno a su ejemplo y a sus enseñanzas. Y dijimos que debemos compartirla. La salvación en Cristo es una buena noticia que debe ser compartida con todo el que amamos. No te olvides. Dice Romanos 10, 8 al 9, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que Dios te bendiga y te ayude. Amén. Junto a ti quiero estar y en tu amor descansar. Tú eres mi buen Salvador, solo en ti descansaré. Yo te
más puedo decir de tu gracia? Cada día siempre voy a sentir. Yo te amo y te adoro. ¿Qué más puedo decir de tu gracia? Cada día siempre voy a sentir. Oremos. Señor, te damos las gracias por esta palabra que nos enseña que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Nosotros éramos como ovejas, descarriadas, cada cual apartadas por su camino. Pero tu Hijo Jesús vino a este mundo. Tú lo enviaste, oh Padre, para morir por nosotros. Y Él dio su vida en la cruz por nosotros. Él pagó la deuda que teníamos contigo. Él pagó la muerte que teníamos que pagar nosotros. Él sufrió por nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a creer, a vivir y compartir siempre este mensaje, esta noticia. Te seguimos pidiendo por los enfermos, por los que están en hospitales como nuestra hermana Carmen Rosa. Te pedimos, Señor, que la sigas recuperando. También por otros que están recuperándose en sus casas, como Cristina, como Jeremías, como otros que están fuera, Señor, como José de Segovia, como la sobrina de Águeda, como la madre de Óscar, como la prima de Otto, como tantos, Señor, por los que hemos orado y seguimos orando. Ten misericordia de los enfermos, Señor, y haz tu voluntad en sus vidas. Te pedimos también, Señor, para que nos libres del mal, para que nos protejas de todo peligro y para que proveas para todos tus hijos trabajo y todo lo necesario. En ti confiamos, Señor. Gloria a ti, siempre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.